¿no? Micrómetros, El single mode, 62.5. ándale, 62 puntos. Y en el micro single mode, bueno, mencionaron que era de 9 micrómetros, pero también habían de 8 micrómetros. O sea, como que en esa parte lo estaban mencionando diferente. Y en el single mode, por ejemplo, usaban el ejemplo del láser, ya que iba más directo, y ya en el multimode usaban el ejemplo del LED, y ya que ahí iban como que viajando varios haces de luz, y ya se iban, me iba viendo reflexión adentro del multimode. Sí, esas van a ser las dos características una vez que ya veamos la estructura de la fibra. Es decir, nosotros vamos a poder tener dos tipos de fibra comercialmente. Bueno, hay dos y hay modificaciones. Una que va a ser single mode o monomodo también, monomodo, y otro que es multimodo, o en este caso son diferentes modos de propagarse que son los que van a ir proyectándose en el interior por reflexiones, ¿sí? Cualquiera de estas dos son las más usuales, son las más usuales. Van a contener el mismo perfil. Si yo agarrara e hiciera un corte de sección transversal, van a tener el mismo perfil. Sin embargo, algo que se va a destacar en su estructura es que la fibra va a estar conformada, como les decía, por un núcleo que es un material de silicio, de vidrio, con un índice de refracción mayor. Y arriba es como si tuviera otro vidrio que lo cubre, así como está el naranja, el color naranja. Esa cubierta se va a llamar revestimiento. Y esta cubierta nos da los 125 micrómetros de diámetro que tiene la fibra de vidrio. Sin embargo, si nosotros lo vemos al microscopio, jamás vamos a poder ver las dos capas, ¿no? El núcleo y el revestimiento. Lo creemos porque el fabricante nos da el datasheet, nos da las características y porque así, digamos, funciona, ¿sí? Sin embargo, físicamente no podemos ver esas dimensiones, sino tendríamos que hacer una especie como de radiografía, ¿sí? De hecho, lo hacemos después con un aparato que se llama una empalmadora, en el cual mandamos el pulso y podemos visualizar, ahí sí podemos visualizar esto. Pero aclaramos, son 62.5 micrómetros para las multimodo de núcleo, y para las monomodo son, como decía su compañero, de 9, puede ser 5 micrómetros, o sea, se reduce, pero lo que no cambia es el revestimiento, son 125 micrómetros. ¿Ok? Vamos a ir avanzándole poco a poco. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Ya para, si quieren, avanzarle. Valeria. Bueno, antes dame tu nombre. El mío, Ramírez Rodríguez Adrián. Adrián, perfecto. Tú ya habías contestado, pero participó otro compañero, ¿no? Hace ratito. No, yo aporté lo que había dicho nada más. Ah, vale, ok, perdón. ¿Quién más? Pues de los videos, profesor, ¿puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Bueno, complementando lo que usted había dicho, por lo que a mí me llamó la atención en sí fue que, como usted dijo, cuando enfocamos la luz en estos filamentos, pues por la reflexión interna total, cuando pasa el ángulo crítico, se refracta y ya no llega exactamente el mensaje igual al otro extremo. Por eso es más funcional el multimodo. ¿Cuál? Multimodo. No. Ah, bueno, ¿es más funcional o menos funcional? Más. No. ¿No? Pero habrá que ver ahí algunos detalles, ¿no? Bueno, sí, es que, como se refracta, por lo que así yo vi visualmente, sí. No llega completo el haz de luz. Correcto. Sino como que va perdiendo fuerza al principio. Sí. Ya en el multimodo, pues llega completo. En el monomodo, ¿no? Sí, sí, bueno, en el último video que fue
Permítame tantito. Adelante. A la parte de la red WAN de forma directa o a otra LAN de forma directa o directa mediante un router. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Y bueno, ya en el último video me llamó la atención lo de las etapas de cómo se fue descubriendo la receta, porque así lo manejan como una receta para poder elaborar bien el vidrio, y así fue como se fue modificando la fibra óptica. Y más que nada, pues en Corning se utiliza para aplicaciones industriales y científicas. No solamente ha servido pues para telecomunicaciones, sino pues también para materiales del hogar y alguna tecnología. Sí, por ejemplo, uno de los elementos que habíamos mencionado era el tamaño reducido, ¿no? Imagínense en aeronaves y submarinos para poder, o simplemente en el satélite. Los espacios son reducidos, ¿no? Y todo esto ha optimizado el manejo, el espacio del cableado por donde se mandan los datos, ¿no? Inclusive, algunos de los nuevos vehículos de alta gama están sustituyendo parte de los cableados de metálicos también por fibra óptica, ¿no? Y aquí voy a recalcar, aunque lo vamos a ver todavía más adelante, es dependiendo la distancia. Es decir, las fibras multimodo van a ser más eficientes para distancias cortas. Las fibras monomodo, como no tienen rebotes en el interior, van a ser enfocadas a mayores distancias. Y podemos tener una etapa intermedia en la cual podríamos decir redes, en el caso redes metropolitanas, en las cuales combinando otras situaciones de fuentes de luz, otras características de la fibra, podemos utilizar nuevamente fibras multimodo para redes metropolitanas y, digamos, ahí compensamos algunos efectos. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ok, entonces poco a poco vamos a ir descubriendo esto. Quiero pasar a la segunda presentación, si me lo permiten, y el ejercicio que habíamos dicho que íbamos a hacer de preguntas, lo hacemos, este ejercicio que había propuesto, nada más simplemente lo vamos a pasar una semana más para que tengamos más elementos. ¿Les parece? Y entonces mejor vamos con la siguiente presentación que nos va a dar un poquito más de elementos. ¿Les parece? Ok. Esta sería la 2. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, nomás vamos a retomar rápidamente lo que es la dualidad. Habíamos dicho que tiene un comportamiento de onda electromagnética, y tiene un comportamiento de partícula, es decir, corpuscular, ¿vale? Vamos a mencionar la ley de Snell, cómo es que se producen estos ángulos, la teoría ondulatoria de Huygens, cómo es que se producen las ondas a través de nuevos frentes de onda, nuevamente un análisis de partículas, posiblemente podemos dejar un cuestionario o lo podemos seguir postergando hasta el día de la reunión. Y para aquí va a ser importantísimo que para la siguiente clase, sería el día viernes, ustedes consigan un datasheet, una hoja de especificaciones, la consiguen en Google, Internet, cualquier navegador, de algún tipo de fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo, ¿sí? Y en esta hoja de especificaciones, subrayen, o si quieren, subrayen las características que más les llaman la atención, como cuando vamos y buscamos un chip, ¿no? O un elemento, un dispositivo. Pues por ejemplo, veo longitud de onda, por ejemplo, veo polarización, o sea, que lo subrayen si quieren con marcador, o lo pueden tener inclusive en PDF, y entonces ahí lo subraya, ¿sí? Sobre todo para ya irnos revisando un poquito más, ¿sale? De hecho, yo tengo, por ejemplo, este fabricante que es Belden,
¿no? Belden ya nos vende este tipo de patchwork, de fibra que tenemos aquí, ¿no? Con sus conectores. Y este fabricante nos da las especificaciones físicas. Si quieren, ahorita les tomo una fotografía, se las escaneo sin problema, la van a ver en el laboratorio, pero además Belden, apenas se alcanza a ver, nos hace diferentes pruebas de este tipo de fibra, así como las frecuencias sobre las cuales trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes identifiquen en ese datasheet. Por ejemplo, qué atenuación maneja, qué temperatura, qué durabilidad y algunos de los parámetros que normalmente nos marca ahí. ¿Sale? Pero eso sería para el próximo viernes. Bueno, ¿aquí se ve la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces desde Aristóteles, pues ya de alguna manera se tenía una visión acerca de lo que era el manejo de la luz, ¿no? Y se consideraba a la luz como un conjunto de partículas finas que se propagaban a una velocidad infinita. Y no sé si ustedes han visto este efecto cuando la luz pasa a través de una ventana, ¿no? Vemos así como pelusas que flotan. No sé si alguien ha experimentado esto, lo ha visualizado. Sí, profesor. Realmente no es la luz. Lo que podemos ver es el polvo o las partículas que están flotando ahí, pero sin embargo son iluminadas por los fotones, ¿no? Entonces, de alguna manera de ahí se tomaba esta idea. Después Galileo Galilei, de alguna manera utilizó o propuso la luz para la invención del telescopio, nuevamente a través de lupas, poder acercarse a mayores distancias. Y bueno, nuevamente aquí hay algo importante. Después la refracción es el primer elemento que cambia a una imagen. Y debido a ese cambio de esa imagen, es decir, si nosotros tenemos un efecto de refracción, lo que está ocurriendo es que la luz está cambiando su velocidad de propagación en el segundo medio, ¿sí? En ese caso, por eso vemos, por ejemplo, cuando estoy teniendo en un estanque, en una cubeta, y de pronto veo que un objeto está en el fondo, como que está doblado, como que tiene una posición distinta a la que yo estoy acostumbrado a ver, ¿no? Entonces, ese tipo de difracción, perdón, de refracción, hace que el haz se doble. O digamos, no es que se doble, pero que sí cambie su velocidad y por lo tanto su proyección o su trayectoria. De manera que aquí tenemos reflejado un rayo incidente, un rayo reflejado, que es lo que tenemos entre ambos, el mismo que ángulo, es decir, el ángulo θ1 es exactamente igual al ángulo θ1', ¿sí? ¿En dónde ocurre esto? Prácticamente en el proceso de reflexión. En el proceso de reflexión hay un cambio entre θ1 y θ2, es decir, con respecto a quién, a la normal, ¿sí? Y aquí, de hecho, tenemos otro video que nos habla acerca de la reflexión interna total. También se los dejo ahí para que lo puedan explorar, lo podamos analizar. Es algo interesante porque nos habla de cómo se da la refracción de los colores. Siguiendo esto, y de alguna manera tomando la ley de Snell, podríamos decir que un rayo reflejado y el rayo refractado siguen estando en el mismo plano, formando un rayo incidente y la normal con respecto a la superficie o al punto de incidencia. Es decir, que tengo un θ1 que es igual a un θ1 del ángulo reflejado. Pero para el caso de la reflexión, debemos de cumplir que el índice de refracción N1, el seno de θ1, el índice de refracción N2, θ2, esta expresión ya la conocen desde física, y dependiendo de esto es donde se da el proceso de refracción. Es decir, cuánto se curvea, cuánto cambia
el haz incidente sobre el haz refractado, ¿sí? Y esto normalmente ocurre en medios transparentes, ¿sí? De ahí que nosotros podemos tener un prisma, y que ante ciertas situaciones ese prisma se comporta como un transformador de Fourier de la luz blanca. ¿Qué será un transformador de Fourier? ¿Qué era la función o la transformada de Fourier que veíamos en analógicas, en comunicaciones analógicas? ¿Qué era, señores? Esa es la forma correcta de conectación. Parece muy... La suma de ondas, pero esa suma de ondas nos daba ¿qué? Una señal ¿qué? ¿Y cómo le llamo esa señal aproximada? Una señal compuesta. Es decir, esa muelita que algún día hicieron el ejercicio, ¿no? Contenía diferentes tonos de frecuencia. Por lo tanto, esa muelita o digamos esa aproximación es una señal compuesta por muchas componentes de frecuencia. Lo mismo pasa con la luz blanca. La luz blanca es una señal compuesta por muchos colores, por muchas longitudes de onda. De ahí que cuando la luz incide sobre un prisma, sobre el espacio libre, que son las nubes, ¿no? O en algunas ocasiones sobre materiales tan delgados como las bombas de jabón, las esferas de jabón que se forman, u otros materiales translúcidos. ¿Qué es lo que aparece, señores? ¿Qué es lo que vemos? No es este que está acá, este es el 3. El siguiente correspondiente es el 2 de numeración. ¿Qué es lo que visualizamos? Bueno, hasta ahí creo que... ¿Como un arco iris? Un arco iris. ¿Pero qué es el arco iris? Pues todo el cúmulo de colores con el cual está compuesto precisamente la luz blanca. Desde, como ustedes lo ven aquí, el rojo, ¿no? Hasta el violeta. Y de hecho, antes del rojo, pues tenemos el infrarrojo. Y después del violeta, pues tenemos lo que es la radiación ultravioleta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera son los extremos de toda la luz, pero la luz blanca está constituida por toda esta gama de colores. Por lo tanto, cada uno de estos colores es una analogía en el cual están contenidos esas componentes espectrales dentro de la luz blanca. Disculpe, profe, ¿estaba cambiando de diapositiva? ¿No se está proyectando? Yo sigo viendo la de la naturaleza de la luz. Ah, perdón, déjame ver. Entonces no lo cambió aquí la... ¿Ahí se ve? Sí, profe, ya cambió. Es que saben que cuando le di proyectar, yo pensé que sí lo proyectaba. Miren, ahí se supone que ¿se ve o no se ve? Sí, está la de la ley de Snell. Ok, entonces tengo que estar saliendo, entrando, saliendo y entrando. Entonces aquí vemos precisamente cómo es la luz blanca que incide sobre ese prisma, el cual es un transformador de Fourier, y por lo tanto yo puedo separar o digamos identificar que hay diferentes componentes espectrales de color que constituyen la luz blanca. Este es un hallazgo, esto es algo importante. ¿Y qué me dice esto? Que entonces yo puedo irme a las componentes básicas. ¿Qué serán las componentes básicas? Sacar los colores y sus longitudes de onda, y teniendo las longitudes de onda, puedo obtener las frecuencias. Las frecuencias al igual que en analógicas. ¿Y para qué me servirán esto? Bueno, si cada uno de estos colores yo puedo tener una frecuencia,
por lo tanto ya es una portadora. Entonces querrá decir que si tengo un láser color verde o tengo un láser color rojo o un láser azul o un láser morado, un láser amarillo, cada una de estas va a ser una portadora en la cual voy a enviar la información de usuarios. Y si las mezclo todas, ¿qué características tenía la transformada de Fourier? Es decir, las componentes espectrales que representan mis dedotes, ¿no? Estas componentes, ¿qué características tenían entre esta y esta y a su vez, ¿no? Porque teníamos una sampling, ¿sí o no? Y cuando voy a conectar dispositivos intermedios, empiezo desde él. Bueno, la amplitud era una. Había otra característica muy importante. Todos eran sumas sinusoidales. Todos eran tonos sinusoidales, pero ¿qué característica había entre ese tono sinusoidal y el siguiente tono sinusoidal y el siguiente y así consecutivamente, entre todos? No voy a empezar. Sí, ok. Entendemos ahí que de una señal que entendíamos que era continua, se vuelve discreta. Ya se ven líneas, casi como mis dedos, ya está discreto. Pero ¿qué característica hay entre esta línea, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra? Es fundamental y es otro de los conceptos que manejaron también en analógicas. ¿Quién de todos comenta? Más o menos escrito. ¿Sí? Otra idea, venga. La amplitud. La amplitud ya se dijo, Janet. La frecuencia, pues tiene una frecuencia, era el triple, el quíntuple, o sea, se iba desplazando, ¿no? En un factor impar o par, ¿no? O octavas, también podíamos hacer una selección, pero normalmente era 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Ahí van apareciendo las componentes espectrales, o 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Pero entre cada una de las componentes espectrales había una característica. Tanto es que si yo estoy manejando puras impares, no hay pares. Si hay puras impares, no había las pares. Las pares valían 0 y las impares aparecían. Y viceversa. Si yo tenía las impares, ahora no hay pares. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿No? ¿Los armónicos? Bueno, el término que le dábamos es que eran armónicos. Alguien escribió fase. Fase es una característica de la onda, ¿no? Esto es pregunta de examen, ¿eh, jóvenes? ¿Les dice algo esto? Adelante. Ya casi. Ajá, perpendiculares, y en la perpendicularidad se produce ¿de cuánto? Ajá, y eso nos da el concepto de Ortogonalidad. ¿cómo? Ortogonalidad. Ortogonalidad, muy bien, Ramírez. Quiere decir que entonces... Soy Lucas. Perdón, Lucas. Muy bien, Luis Ángel. Entonces, entre una y otra componente espectral son ortogonales. Y por lo tanto, si son ortogonales, no se traslapan entre ellas. Pueden viajar simultáneamente. Por eso los vectores son ortogonales, ¿no? Por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿cómo son? Ortogonales, ¿no? Y viajan en la misma señal. Aquí de igual forma, podemos considerar que entre cada uno de estos colores son ortogonales. Entonces, si mando prácticamente, si hago el producto punto entre dos vectores,
Cuando este vector, digamos en horizontal, tiene el máximo valor, por el producto punto, este vector vale 0. Su componente vale 0, ¿no? Y viceversa. Cuando este tiene un máximo de energía, el producto punto con este vector vale 0. Quiere decir que no hay traslape. Por lo tanto, si yo aprovecho esta propiedad, puedo mandar diferentes colores, diferentes usuarios en una misma fibra óptica con diferentes fuentes de luz y por lo tanto no se van a traslapar. Sí, creo. No. Esa es otra cuestión, ahorita lo vamos a ver. Pero esto es sobre todo el principio de la multiplexación por división de longitud de onda. Tengo diferentes longitudes de onda, el rojo, el amarillo, el verde, el violeta. Tengo estos, ¿estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que a Emanuel le doy el rojo, a Ángel le doy el verde, a Janet le doy el violeta y por último a Jocelyn le doy el azul. Entonces estos tres los puedo enviar en la fibra óptica sin decir si es multimodo o monomodo, los puedo enviar y van a viajar transparentes unos de otros porque son ortogonales. Ya tengo estos 4 colores. Después volveré a utilizarlos. Entonces volveré a switchar ahora para Arturo, el rojo. Ahora para Luis Ángel, el verde. Ahora para Alexis, el amarillo. Y ahora para David, el violeta. ¿Qué estoy haciendo? Switchando, multiplexando, alternando portadoras y entonces los usuarios están enviando a través del canal óptico con longitudes de onda, pero que no hay traslapes, ¿sí? Con diferentes frecuencias. ¿Sí queda claro eso o no? Aunque lo vamos a ver más detalladamente cómo se produce eso, ¿sí? Sí, profe. Ok, voy al corte y ahorita les mando el enlace, ¿no? Para no dejarlos colgados. Recording stopped. De un medio debido a la generación de fuentes, en este caso, de fuentes puntuales esféricas que retransmiten simultáneamente la energía que se propaga y la suma de estas fuentes es un nuevo frente de onda, pero en un tiempo distinto, ¿sí? Recording in progress. ¿Por qué es importante de alguna manera este concepto de teoría ondulatoria de Huygens? Porque aquí tenemos la fuente puntual, ¿no? Junto con todas estas fuentes puntuales nos van a dar digamos, este nuevo frente de onda con la aportación de la energía de cada una de estas fuentes puntuales, ¿sí? Y algo más es que debido a esto vamos a tener una velocidad de onda, una velocidad con la cual se propaga la onda en una trayectoria. Cuando nosotros tenemos no una onda, sino 2 ondas, 3 ondas o 4 ondas o las enésimas ondas que se están produciendo, vamos a tener la velocidad de grupo de ondas. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando yo dejo caer un obstáculo en una tina de agua, ¿qué efecto me hace? Ondulatorio, ondas. Vamos a pensar que aquí cayó el objeto, se genera la primera onda, ¿sí o no? La segunda, la tercera y la cuarta se van generando. Pero si lo veo transversalmente, ¿cómo lo veo? Entonces, miren, ahí se ve un poquito, ¿no? Es amarillo, vean, es otro router, pero está identificado por el amarillo. ¿Cómo lo veo? Las ondas van viajando hasta
más lentamente, hasta que se vuelven planas. Es decir, esta onda que antes era esférica, porque aquí ocurrió esférica, con el tiempo se va a convertir en ondas planas, con una velocidad de grupo. Son tan grandes las oscilaciones que se consideran que son planas. Pero algo de lo importante y que yo puedo destacar aquí, permítanme aceptar a Paula, lo importante es que, al igual que en la sampling, nosotros contenemos la mayor cantidad de energía en una área. ¿En dónde? ¿En dónde estaría la mayor cantidad de energía? En esta parte de aquí, ¿no? Es decir, aquí. ¿Sí o no? Después tendría variaciones, porcentajes menores de energía en cada una de estas oscilaciones. Realmente aquí es donde se conserva la mayor cantidad de energía, donde lleva la mayor fuerza, y estos serían armónicos que van disminuyendo con menor amplitud, que era lo que hace rato ustedes decían. Por lo tanto, la velocidad de grupo es la sumatoria o el comportamiento de las ondas más representativas. Es decir, esta onda casi nos dará un 70% de la energía, quizá esta otra que está aquí nos dará un 10%, la tercera nos dará un 5%, la otra un 3%, y la suma total de todo esto pues nos da el 100% de la energía que se está propagando. Pero, por ejemplo, esta que lleva el 70% de la energía, por decirlo acá, que es esta primera zona, es la que se va a propagar o va a llegar primero. Estas, de alguna manera, como están cambiando su velocidad, por lo tanto, pueden llegar después, pueden llegar retrasadas, y si todo esto que es una sampling nos representa un pulso, pues esto nos va a llevar a que ese pulso pueda crecer, se ensanche. ¿Por qué? Pues porque se están retrasando algunas componentes cuando se están propagando en el medio. Entonces, por eso es importante analizar la generación de nuevos frentes de onda para ver cuánto posiblemente se va a ensanchar el pulso y cómo compensarlo futuramente. ¿Quedó claro esto o no? Sí, bueno, muy bien, vamos a la siguiente entonces. Bueno, esto pues nos trae algunos conceptos clave. Voy a quitar esto. Como la velocidad de fase. ¿Quién me ayuda con el concepto, por favor? Velocidad de fase. Velocidad a la que avanza la fase de una onda plana monocromática propagándose en un medio lineal isotrópico homogéneo e infinito. Correcto. Entonces, es una onda plana. Una onda monocromática. ¿Qué significará monocromático? Monocromático. Solo color. Un solo color. Entonces, hace rato decíamos que era el rojo, pues es un solo rojo. Por lo tanto, porque yo puedo tener rojo con diferentes intensidades, diferentes valores. Por lo tanto, solamente si tengo un rojo, estoy haciendo una función delta. Una sola frecuencia como medio de prueba. Es decir, ¿qué velocidad va a tomar esta delta? Esta sola lambda, ¿sí? Esta sola frecuencia en un medio que es constante, permanece constante. Isotrópico es igual en todas direcciones. Homogéneo, pues no cambia. Y es infinito. ¿Qué quiere decir? Que no va a llegar y rebotar, sino puede recorrer tranquilamente sin tener ningún problema, ¿sí? Por lo tanto, se considera que dicha onda de frecuencia B
se propaga en un sentido positivo según el eje de la Z y que se haya polarizada en la dirección del eje X. Su expresión en notación compleja pues está dada como X a la amplitud por una función exponencial donde va la fase, la frecuencia y la fase, ¿no? Y en este caso sabemos que la frecuencia angular va a depender del valor de la velocidad de fase, es decir, qué tanto se está retrasando esa fase. Lo cual lo podemos llevar esto a una expresión vectorial, en el cual esa expresión vectorial nos quedaría que esa onda monocromática nos quedaría de igual forma una amplitud de esa onda monocromática con su fase y con los vectores K y R, que en este caso 1 es el vector de posición y K, que es el vector de onda. De manera como va viajando esta delta en el espacio libre. Y lo cual nos lleva a la famosa constante de propagación, la cual está definida como la componente del vector de onda en una cierta dirección. Y nuevamente, una onda plana monocromática quiere decir una onda con una sola delta de Dirac. Su constante de propagación coincide con el número de onda que nosotros tenemos registrado de acuerdo a sus especificaciones físicas y químicas. ¿Ok? Entonces, de alguna manera aquí se da el concepto de velocidad de fase, es decir, cómo se comportan las rotaciones de fase cuando se está proyectando durante un medio. Otro elemento también que nos posibilita ver es lo siguiente. Quizás mal, pero ya lo puedo resolver. Dependiendo de esto, ¿qué es lo que va a retrasar o lo que va a adelantar prácticamente esa velocidad de fase? Pues el índice de refracción. ¿Y qué habíamos dicho que era el índice de refracción, señores? ¿O con quién estaba relacionado? El índice de refracción. Y el material y el término era la densidad. Exactamente, la densidad. Es decir, si nosotros tenemos un material homogéneo, entonces la densidad será constante. Pero si tenemos un material no homogéneo, habrá partes en las cuales esa lambda experimente una menor velocidad, una mayor velocidad por los componentes. De ahí que está la B, que es el factor de velocidad de propagación, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y eso nos da ¿quién? ¿Quién es N? ¿Quién es N? El índice de refracción de dicho material. Entonces, algo ocurrió. Perdón. Entonces, de acuerdo a lo que Maxwell demostró, cada una de las componentes del espectro electromagnético pues se va proyectando de ondas cortas, ondas medias, ondas altas, ondas ultra altas, mega altas, extremadamente altas, y de alguna manera se va comprimiendo este espectro, se va haciendo más pequeña la longitud de onda, y por lo tanto, aquí podemos encontrar de la distribución energética de las ondas, el elemento de radiación electromagnética. ¿Qué es esto? Radiar es emitir. En pocas palabras, se emite, el espectro radia. Por eso nosotros tenemos una parte, digamos, a partir de la luz,
estamos radiando energía. Y por otro, también tenemos que algunos de los elementos, por ejemplo, los materiales absorben, fungen como filtros y por lo tanto nos dan los colores, ¿sí? Es decir, aquí vemos el espectro, los tamaños de las ondas y llegando hasta lo que son los rayos gamma, ¿no? Que digamos son las radiaciones con mayor intensidad que puedan haber en, digamos, de energía, ¿no? Adelante. La polarización de lentes. Ah, perfecto. Eso tiene una especie, ahorita, mira, déjame buscar la respuesta más correcta. Ay, aquí lo tengo. ¿Se observa esto? ¿Qué es? Les comentaba que lo que nos hace falta. Sí, es una película polarizada. Lo que tiene esto es una rejilla. Prácticamente, otra vez voy a usar mis dedos, ¿no? Esta rejilla lo que hace, cuando yo atravieso la luz sobre ella, ¿sí? La luz lleva una polarización, una forma en la que se polariza. Pero cuando yo esta rejilla, este filtro, lo giro, ¿qué provoco? En ese caso ya es una lana, empezaría una lana. ¿Qué provoco? Se llama depolarizo la onda. Hago una depolarización de onda. Efectivamente, anulo el paso de esas longitudes de onda. Los lentes polarizados que usamos, lentes para sol, nosotros no lo vemos, pero tienen un tallado, digamos, como si fuera, a ver, lo voy a dibujar más o menos. Un tallado, así, y un tallado así. No lo vemos, pero para la longitud de onda de la luz ultravioleta, este tipo de rejilla que está grabado aquí, ¿no? Hace que estos rayos que vienen incidiendo se nulifiquen, no pasen. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí, por eso este lente, esta polarización, la tenemos en vertical y la tenemos en horizontal. ¿Ok? ¿De qué? Ok, otro elemento que veíamos, el infrarrojo, es dice, la radiación infrarroja se asocia generalmente con el calor. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando yo creo que todo el mundo han hecho alguna vez una fogata? Han quemado un tronco. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve cuando se está quemando esa madera? En la brasa. Ahí, ¿qué está ocurriendo? Que como la madera se está deshidratando, o sea, para poder quemar la madera, esta celulosa, lo que estamos haciendo es romper esa celulosa a través de energía. Y cuando estamos rompiendo los átomos, o bueno, estas estructuras de la celulosa, se está radiando energía. Por eso vemos ese color rojo. Entonces, por lo tanto, el espectro ahí nos da un elemento de infrarrojo, ¿sí? Por eso dice, aquí se asocia generalmente con el calor,
ellas producidas por cuerpos que generan calor, aunque a veces pueden ser generadas por algunos diodos emisores de luz o emisores láseres. Entonces, una parte donde lo podemos palpar es cuando quemamos y otra es cuando utilizamos los controles remotos que no vemos, ¿no? O hay láseres inclusive de color rojo o infrarrojo. También se utiliza en los mandos a distancia de televisores, aparatos, en los que un transmisor de onda envía señales codificadas hacia lo que es el receptor, y en últimas fechas se han implementado en algunas conexiones de tipo LAN. Son estos dispositivos que están arriba y que están apuntando hacia diferentes tarjetas de red. Dice, por medio de dispositivos que trabajan en infrarrojo. Pero bueno, esto ha sido un poco tedioso porque tienes que tener una línea de vista, ¿no? Como es un espacio libre, nos genera algunos problemas de atenuación y por lo tanto los nuevos estándares han hecho que sean reemplazados este tipo de conexión en infrarrojo por lo que es el Wi-Fi o la radiación, en este caso electromagnética. Aquí regresamos, veamos el espectro visible. ¿Qué decíamos hace rato? Que aquí tenemos todos los colores, ¿sí o no? La longitud de onda del violeta está de los 380 a los 450 nanómetros, ¿sí? Así el rojo está de los 620 a los 750 nanómetros. Esta es su longitud de onda. Si lo pasamos de acuerdo a la expresión a frecuencia, ¿qué frecuencias estaremos manejando, señores? Miren. De 666 terahertz para esta o de 789 para esta terahertz. Y digamos, estas van a ser las frecuencias de portadora que vamos a estar manejando en los canales ópticos. Y que bueno, para el ojo humano, pues en ocasiones no lo percibimos o lo podemos percibir cuando todos estos están juntos y se considera como luz visible o luz blanca. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo que cada uno de estos colores es ortogonal, que lo puedo modular, lo puedo usar cada uno de estos como la portadora, pues entonces yo podré seleccionar alguno de estos en el medio, en la fibra, para de alguna manera tener una mayor capacidad de transmisión de usuarios. Ejemplo de esto. ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto en la caseta de Tlalpan? ¿Cómo se llega a la caseta de Tlalpan? ¿Cuántos carriles hay de este lado antes de pasar la caseta? O cualquier otra caseta, la de Querétaro, la de Puebla. ¿Cuántos carriles? Con 2 de cada línea. Bueno, cuando vas llegando, pero ya que estás ya casi para pasar, ¿a cuánto se abre? Hasta 9 o 10. Ajá, son 4 y 4 y uno para camiones de trailers. Exacto. ¿Y cómo van llegando los trailers? Se van formando, ¿estamos de acuerdo? Algo equivalente sería la multiplexación. Cada uno de estos canales, cada una de estas casetas que van a cobrar el peaje, va a permitir ingresar estos camiones a la autopista sin que se traslapen. Aquí, cada color que tenemos aquí va a ser una de estas casetas que va a posibilitar introducir muchos usuarios con diferentes colores. Es decir, en la fibra óptica puedo estar mandando los 7 colores y puedo alternarlos, puedo switcharlos, puedo darles tiempo, puedo darle una serie de elementos de control para enviar a mayor cantidad de usuarios sobre una sola fibra óptica. ¿Qué logro con esto? Multiplico la capacidad de transmisión. Es decir, si antes
un solo usuario usaba el violeta, pues ahora no. Es el violeta por el número de usuarios que yo pueda meter. Entonces estoy multiplicando la capacidad de transmisión. Y ahí es donde surge lo que es esta técnica de multiplexaje. ¿Sí o no? ¿Alguna otra duda? Sí, estamos en lo mismo, ¿no? ¿Para qué te conectas? Pues para poderlo programar, ¿no? No los escucho. No, profesor. Vale. No, profe, no hay dudas. De aquí nuevamente lo que decíamos, la teoría, la dualidad de la luz. Rápidamente podemos ver que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Esa energía tiene un comportamiento ondulatorio y lo podemos ver con esta expresión, pero también podemos ver si nosotros agregamos lo que es la constante de Planck, pues podemos ver que tiene un comportamiento de cuerpo, de partícula, ¿no? Y de ahí el artículo de las pinzas cuánticas, ¿no? Es decir, un comportamiento por paquetes, ¿no? Entonces, yo puedo tener una teoría corpuscular a través de esta misma expresión que sustituyo, prácticamente es la energía con la cual se están propagando estas partículas, estos paquetes de energía, una constante de Planck, ¿no? La misma velocidad y su longitud de onda. ¿Ok? Entonces, aquí es donde asociamos desde que Albert Einstein nos dio ese comportamiento de dualidad. Son pura energía, no tienen masa, pero nos da un comportamiento de partícula. ¿Ok? Bueno, eso es lo que veríamos en esta otra presentación. Lo voy a subir en Classroom en un ratito más. Y vamos al número 3. Ay, perdón. Este no es por todo. No es este no es esto. Aquí, ¿qué vamos a ver? Nuevamente reflexión interna total. La geometría de la fibra óptica. Ahora sí les voy a presentar qué es la geometría, qué son la estructura que tiene, la apertura numérica. Ahora sí, aquí vamos a hablar de los modos de propagación. ¿Qué son estos modos? ¿Por qué multimodo? ¿Por qué monomodo? Pueden haber modos que se propaguen en el revestimiento, en la segunda capa, o todos se van por la primera. Eso lo vamos a ver. El radio efectivo, cuánto es el radio del núcleo, del revestimiento. La diferencia relativa, dependiendo de los diferentes fabricantes, tienen variaciones en sus procesos de fabricación. Unos decían que es de 9, otros de 8, y hay pequeñas variaciones que si no las tomamos en cuenta, por lo tanto, nos van a generar problemas. Y bueno, pues nuevamente, habíamos dicho que la reflexión interna total se produce porque existen sucesivas reflexiones dentro de la fibra óptica. Dichas reflexiones son gracias o posibles al fenómeno que se conoce como TIR, reflexión interna total, ¿sí? Y esta ocurre cuando un rayo de luz incide en la superficie que separa a los dos medios transparentes cuyos índices de refracción son diferentes. Dice, cuando el rayo resulta reflejado por completo, regresa hacia el medio 1 y en la superficie de la frontera entre el medio 1 y medio 2, y a esto se le conoce como reflexión interna total, ¿no? Ejemplo de esto. ¿Se observa ahí, señores? ¿O lo hago más grande? Sí, se observa. ¿Ahí se ve? Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a destacar? Aquí está la parte
que ustedes preguntaban. Esta parte de aquí, que estoy iluminando, ¿no? Y todo este ducto lo vamos a conocer como núcleo. Es decir, vamos a hacer un primer tubo. Y arriba de este tubo vamos a tener el segundo elemento llamado revestimiento. Cubre, ¿no? De manera... Oh, que la canción. De manera que aquí tenemos esto así. De aquí, que es la fibra óptica, el filamento que les mostraba, son los 125 micrómetros. Si esto es multimodo, el diámetro de aquí a aquí son los 62.5 micrómetros. Si es multimodo. Si es monomodo, este tamaño es de 10 micrómetros, pero mantiene la misma estructura. Después, esta vaina que le llamamos, esto que voy a iluminar con este color, vaina o cubierta, es el plástico de color amarillo que observamos. ¿Sí se ve o no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, podemos analizar. Permítanme un tantito. Se trabó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Es que se trabó aquí. Ok. Voy a quitar todo esto. Ahora sí. Tenemos el rayo 1. Este que está aquí marcado. Ok, con esta. Este rayo... Pensando, va a tener esta trayectoria. Viene así, incide en la cara de la fibra. Vamos a pensar que la fuente de luz incide en la cara de la fibra, ingresa al núcleo, como ustedes ven, y dependiendo el ángulo que traiga aquí, va a hacer que el rayo se qué. ¿Se qué? Refleje. ¿Estamos de acuerdo? Pero si este rayo tiene un ángulo no adecuado, va a ocurrir que se qué. Si este es reflejar, esto se refracta. Quiere decir que parte de este rayo se está escapando hacia el revestimiento, ¿vale? Y la reflexión interna total ocurre aquí, miren. Ahora sí me quedó bien. Entre los dos núcleos, perdón, entre los dos materiales. Este sería el revestimiento N2 y este sería N1. De manera que todo lo que esté con un ángulo con reflexión interna total se va a proyectar sobre la frontera entre N1 y N2 o se va a proyectar o a transmitir con múltiples reflexiones. Veamos el caso 2. Vean el caso 2. Viene con este ángulo.
viene con este ángulo, ingresa, llega aquí y ya no rebasó, ya no se refractó, ¿están de acuerdo? Sino ahora ¿qué? Se reflejó, quedó dentro y nuevamente llegó otra vez al extremo opuesto de la fibra y se volvió a ¿qué? Reflejar de nuevo. Se volvió a reflejar. Es decir, que este rayo, el número 2, se va a estar propagando en el interior del núcleo por múltiples reflexiones. Así puedo tener otro tercero, el número 3, un rayo que incide. Según la trayectoria podrá llegar hasta acá. Como no rebasa el ángulo donde se refracta, pues se proyectará hasta acá. Y entonces la energía, toda la energía que tenemos en esto, se va a estar propagando en el interior ¿de quién? ¿De quién? Del núcleo. Del núcleo. Y a eso es a lo que le llamamos reflexiones sucesivas. Va a estar rebotando internamente. Están al revés nada más. Reflexión interna total. Total internal reflection. TIR es eso. ¿Sí o no? Ok. Ahora, aquí va a haber un caso especial, que más adelante lo voy a tocar. ¿Ustedes creen que podemos todavía, la canción, todavía podremos recuperar, se podrá recuperar esta energía, la que se fue al revestimiento? ¿No crees? Ok, esa sería una. A menos que el revestimiento tuviera un material reflejante. Ok, ahorita haz de cuenta que nosotros tenemos... Ajá. No. La fibra no maneja calor. Es energía luminosa. A ver, mira. Aquí, cuando yo estoy haciendo esto, no se está reflejando calor. ¿Sí? Cuando tengo el láser, ya fui de hecho por el láser ahorita, en esta, no estoy teniendo calor. Si yo aumento la potencia, que sería otra condición, entonces puedo generar una temperatura donde incide, pero aquí no hay calor. Más bien, aquí lo que está ocurriendo es que parte de esos fotones se están escapando, se están yendo. ¿Sí o no? Exacto. Bueno, ahorita vamos a dejarlo aquí en el tintero, porque sí existe una forma de cómo recuperarlos más adelante, ¿vale? Pero ahorita tenemos esta primer condición. Úchala. Ok. Tenemos las siguientes velocidades. Que la canción. Se empieza a trabar esta cosa. Tenemos 100 megabits por segundo. Tenemos 1000 megabits por segundo. Ahí estoy. Tenemos ya Ok, la canción. Perdón, Perdón por estos detalles. Aquí, esto es simplemente Ethernet. Esto es fast. Aquí se le conoce más Ethernet. Eso se conoce como un giga Ethernet. Okay. De hecho, era parte de la clase de IKEA Ethernet. No me deja. Entonces, fíjense ya. Es un switch.
que corre a 10 megas, lo que estás comprando Ok. corre a No, a ver, 10 megas. ya nada más vamos a seguir desarrollando el día viernes esta parte, ¿sí? Para que de alguna manera sigan teniendo más elementos. Y ya con el datasheet que deben de traer, espero que sea un poco más ilustrativo, ¿vale? ¿Sí? Ok, profe. Sale, pues entonces los dejo y estamos en contacto. Estuvieron 30 y los 30, por lo tanto todos tienen asistencia.